Hola chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní y hoy vamos a ver gramática, tiempos verbales. Pero antes, nuestro hermoso texto. En Proverbios 16:9 dice, Dios dirige mis pasos. Qué hermoso saber que Dios puede dirigir nuestros pasos. Pero para que Él dirija nuestros pasos tenemos que conocerle. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra, que es la Biblia. Estuvimos viendo lo que son textos instructivos y creo que uno de los libros más hermosos que nos ayuda, que nos instruye para tener pasos correctos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña que no debemos mentir, que no debemos ser desobedientes, que debemos amar, que debemos respetar. Hay tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pero para ello tienes que leerla. ¿Quieres que Dios dirija tus pasos? Lee la palabra. Y ahí vas a encontrar los pasos correctos que tienes que dar en esta vida. Que Dios te bendiga. Comenzamos con nuestra clase. Trabajamos en cuaderno. Muy bien. Hoy vamos a hacer algo muy especial. Hoy va a ser como una mini prueba. Pero te voy a instruir qué es lo que vas a hacer. Vas a hacer la fecha, vas a escribir en tu cuaderno estas oraciones y dices y subrayo el tiempo futuro. Muy bien. Hemos estado dando, ¿verdad? El tiempo presente, tiempo pretérito y tiempo futuro. Entonces, vas a hacer un pequeño repaso de cómo conjugar verbos. En estas oraciones vas a encontrar verbos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a subrayar el verbo futuro en tu cuaderno en la oración. Solamente el verbo tiempo futuro. ¿Cómo vas a hacer? Vas a ir a repasar un poco. ¿Por qué? Porque en los verbos hemos aprendido que el presente tiene una que no tiene partícula. Hemos aprendido que en el tiempo pretérito perfecto lleva una partícula al final. El verbo no tiene la partícula al final. El verbo presente. El verbo pretérito perfecto sí tiene una partícula al final. Y el futuro perfecto también lleva una partícula al final. ¿Cómo vas a hacer y recordar? Anda a tu cuaderno, fíjate en los tiempos que has conjugado y ahí vas a encontrar cuáles son las partículas del pretérito perfecto y cuál es la partícula del futuro perfecto. Entonces ahí te vas a leer tu oración y vas a darte cuenta cuál es el verbo. Muy bien. Todos los verbos futuros terminan con una partícula en especial. Que el Señor te bendiga y vamos a ver cómo te va en esta vamos a decir, mini prueba. Que el Señor te bendiga. Claro que lo vas a hacer con éxito porque eres muy inteligente. Que el Señor te bendiga. Chicos, no se olviden de lavarse bien las manos en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Pero con la ayuda de Dios, Él nos protege, nos guía, nos sana y confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Chao chicos.